Compete, and we'll compete vigorously and lead with our values and our strength. We'll stand up for our allies and our friends and oppose attempts by stronger countries to dominate weaker ones, whether through changes to territory by force, economic coercion, technical exploitation, or disinformation. But we're not seeking, say it again, we are not seeking a new Cold War or a world divided into rigid blocs. The United States is ready to work with any nation that steps up and pursues peaceful resolution to shared challenges, even if we have intense disagreements in other areas, because we'll all suffer the consequences of our failure if we do not come together to address the urgent threats like COVID-19 and climate change, or enduring threats like nuclear proliferation. 中国将大力支持发展中国家能源绿色、低碳发展，不再新建境外煤电项目，坚持行动导向，加大发展资源投入，重点推进减贫、粮食安全、抗疫和疫苗发展筹资、气候变化和绿色发展、工业化、数字经济、互联互通等领域合作，加快落实联合国2030年可持续发展议程，构建全球发展命运共同体。中国已宣布，未来3年内再提供30亿美元国际援助，用于支持发展中国家抗疫和恢复经济社会发展。It's time for humanity to grow up. It's time for us to listen to the warnings of the scientists. And if you look at COVID, if you want to see an example of the gloomy scientists being proved right, it's time for us to grow up and understand who we are and what we are doing. We need all countries, every single one of you, to step up by making commitments in 4 areas. And I want you to remember them: coal, cars, cash and trees. Coal, cars, cash and trees. Nur ein starkes Europa kann von anderen verlangen, auch ihren Teil zur internationalen Friedensordnung beizutragen. Nur ein starkes Europa kann beides zugleich: Zusammenarbeit mit China suchen, wo Zusammenarbeit in beiderseitigem Interesse oder sogar notwendig ist, und zugleich von China Respekt einfordern für Menschenrechte und Völkerrechte und für die legitimen Interessen seiner Nachbarn. آمریکا به اشتباه فکر می‌کرد ما مستعسل می‌شویم، اما ایستادگی ما جواب داده و همواره جواب خواهد داد. مقاومت هوشمند و پویای جمهوری اسلامی برآمده از عقلانیت راهبردی است. ما به وعده‌های دولت امریکا اطمینان نداریم. سیاست راهبردی جمهوری اسلامی ایران طبق فتوای رهبر عظیم‌الشأن انقلاب اسلامی حرمت تولید، ساخت و انباشت سلاح اتمی است. و سلاح اتمی هیچ جایگاهی در دکترین دفاعی و بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران ندارد. جمهوری اسلامی ایران گفتگویی را مفید می‌داند که نتیجه آن لغو تحریم‌های ظالمانه باشد. Aunque puede ser opresiva, estaba por decir que era la palabra que usó el presidente iraní en la locución recién. Aunque la Asamblea General de Naciones Unidas puede ser muchas veces vista como algo superficial o como algo que no genera, como una instancia que no genera resultados concretos, porque al final son un conjunto de líderes haciendo discursos para el mundo, pero también para sus propias naciones, sirve, me parece a mí, como una forma de entender algunas tensiones globales que van atravesando
todo el planeta y que cruzan a muchos países. En este caso, las que yo por lo menos pude identificar después de haber leído y mirado muchos de los discursos, es la cuestión climática, hacía eje el presidente chino y el presidente Boris Johnson, ¿no? Que decía árboles, autos, carbón y no sé qué, cuatro cosas más, cuatro cosas. La cuestión de la pandemia, que también atravesó las vacunas, la falta de solidaridad internacional en la distribución de la pandemia, fue uno de las vacunas contra el coronavirus, fue uno de los ejes, y por supuesto esta especie de clima de nueva Guerra Fría que se vive entre China y Estados Unidos. Esos son, desde mi punto de vista, los 3 ejes que yo por lo menos identifiqué como prioritarios para muchos de los líderes del mundo. Y veíamos también en el discurso del presidente iraní mucha incertidumbre acerca de qué es lo que va a la posición que va a tener Estados Unidos, muchos interrogantes todavía sobre la política exterior de Estados Unidos, sobre todo después de los últimos movimientos que hemos visto, y Joe Biden también tratando de marcar una posición, como decías vos, que, insisto, creo que difiere mucho el discurso de después las medidas que se toman. Me parece que es importante analizarlo y lo vamos a ver concretamente con el tema y lo decía el canciller, el presidente iraní, con el tema del desarrollo nuclear y qué posición está adoptando Estados Unidos con todo esto. Pero al menos sí hay, se puede decir, algo positivo, una vuelta a la multilateralidad, a confiar en que estos espacios puedan llegar a servir para algo y puedan llegar a articular algún tipo de respuesta global, siempre parcial, sin ser muy, idealistas con todo esto, pero que pueda llegar a tener algún tipo de respuesta. Sí, grandes problemas en los cuales pareciera, como dice José, también coincidir gran parte de los mandatarios en cuanto a los ejes temáticos de este tipo de reuniones, como ser el cambio climático, como ser la pandemia, las consecuencias de uno y otro, y mucho cruce de responsabilidades, ¿no? El tema de que los que plantean, como el presidente iraní, no confiamos en lo que dice Estados Unidos, los que reclaman, como el presidente alemán que le reclama a China con respecto al cambio climático, que cumpla sus responsabilidades, y un enjambre ahí de culpas repartidas, donde no parece, en definitiva, parecer una solución donde se puedan comprometer o se deban comprometer todos en conjunto, ¿no? Sí, las Naciones Unidas, que nació después de la posguerra y refleja en buena medida el orden creado a partir de los ganadores de la Segunda Guerra Mundial, se está convirtiendo, siempre fue muy disfuncional, pero desde mi punto de vista está cada vez más disfuncional, en buena medida porque refleja un orden que ya no existe más. O sea, funcionó a los tumbos durante la Guerra Fría, tratando de organizar esta competencia bipolar entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Creo que contribuyó en buena medida a que no haya una conflagración o un conflicto bipolar entre Estados Unidos y la Unión Soviética armado que terminara con el mundo. En eso el escenario de las Naciones Unidas, sobre todo durante la crisis de los misiles, fue muy importante. Fue un lugar donde por lo menos se podían encontrar los dos bandos, pero está lejísimo de reflejar este nuevo orden en donde hay nuevas potencias que ascienden, tipo India, Brasil, Sudáfrica, viejas potencias que resurgen como Rusia, y sobre todo cada vez más esta disputa que es comercial, que es económica, la vamos a ver, que es de prestigio y que es cada vez más militar. Vamos a hablar en el próximo bloque de esto, entre China y Estados Unidos. La ONU es como que no tiene... algunos hablan de las instituciones zombies, ¿no? Instituciones que siguen existiendo, siguen caminando, pero no están vivas. Digamos, ¿no? La ONU es un poco eso. Claro, a pesar de los cambios y las transformaciones que se están dando en otros ámbitos. Pero también hablaron los mandatarios de Latinoamérica. De hecho, tuvimos 2 o más, ya no sé, no recuerdo el número exacto, pero de presidentes que se estrenaron ahí, como el caso de Castillo en Perú y Lasso también de Ecuador. Castillo con un discurso muy épico, muy del combate a la pobreza y todo esto, pero vamos a escuchar qué es lo que decían algunos de ellos para debatirlo luego aquí en la mesa. La ruptura del orden constitucional en mi país tuvo la participación de actores nacionales, políticos que en las urnas no cuentan con el respaldo del pueblo, malos efectivos de la policía y las Fuerzas Armadas, comités cívicos, la jerarquía católica y medios de comunicación hegemónicos. Pero también contó con la participación de la OEA, a través de su secretario general Luis Almagro, de otros gobiernos como el anterior de la Argentina, que enviaron armas y municiones a los golpistas, del propio representante de la Unión Europea,
y de otras organizaciones no gubernamentales de origen internacional. Señor presidente, durante más de 60 años, el gobierno de Estados Unidos no ha cesado ni un minuto en sus ataques contra Cuba. Pero en este momento crucial y desafiante para todas las naciones, su agresividad supera los límites. El más cruel y prolongado bloqueo económico, comercial y financiero que se haya aplicado contra nación alguna se ha recrudecido de modo oportunista y criminal en medio de la pandemia, y la actual administración demócrata mantiene vigentes sin cambio las 243 medidas de coerción adoptadas por el gobierno de Donald Trump, incluyendo la incorporación de Cuba a la espuria e inmoral lista de países que supuestamente patrocinan el terrorismo. Ratificamos nuestro pedido, nuestra exigencia a que se levanten todas las sanciones criminales contra la economía venezolana, contra la sociedad venezolana por parte de los Estados Unidos de Norteamérica y por parte de los gobiernos de la Unión Europea. Lo decimos con la razón y la moral que nos asiste, y lo decimos a nombre de 30 millones de venezolanos y venezolanas. Menciono este tema de la deuda externa con particular dolor desde Argentina, un país que ha sido sometido a un endeudamiento tóxico e irresponsable con el Fondo Monetario Internacional. Para que el mundo tenga una idea de la magnitud de este deudicidio, quiero mencionar una cifra. Los recursos aprobados por el Fondo Monetario Internacional a la Argentina en esta deuda insostenible fueron de 57.000 millones de dólares. El equivalente a todo lo que el organismo desembolsó en los años de la pandemia con destino a 85 países del mundo. É uma honra abrir novamente a Assembleia Geral das Nações Unidas. Venho aqui mostrar o Brasil diferente daquilo publicado em jornais ou visto em televisões. O Brasil mudou e muito depois que assumimos o governo em janeiro de 2019. Estamos há 2 anos e 8 meses sem qualquer caso concreto de corrupção. O Brasil tem um presidente que acredita em Deus, respeita a Constituição, valoriza a família e deve lealdade ao seu povo. Isso é muito. É uma sólida base se levarmos em conta que estávamos à beira do socialismo. Un Bolsonaro que, como nos tiene acostumbrados, de un discurso hiperideologizado, creo que también un discurso, como decía, de cara a una campaña electoral que se aproxima en Brasil, donde habló de que lograron justamente contener esta vuelta al socialismo. Y hay que aclarar que gran parte de la comitiva está contagiada de coronavirus. Sí. De hecho, su ministro de Salud dio positivo esta semana. Su hijo, Eduardo Bolsonaro, diputado también de Río de Janeiro, contagiado de coronavirus, lo confirmó en el día de ayer. Y Bolsonaro, ni siquiera vacunado, entró a esa asamblea, así que bueno, eso también está generando algunos problemas de otra índole también en materia de política exterior para Brasil. Pero creo que se pueden dividir algunos reclamos históricos, algunos reclamos más coyunturales, que entre los reclamos históricos está el tema de las sanciones económicas, Venezuela, Cuba, también el tema de por ejemplo, la salida al mar para Bolivia, que en un momento Luis Arce insistió con esa idea de poder negociar con Chile algún tema de solución, Malvinas para Argentina. Pero entre los reclamos más, o las demandas más coyunturales, interesante esta, la de Luis Arce, que insiste con esta idea de acá hubo golpe de Estado y hay un responsable. Hay 2 tipos de responsables: responsables nacionales, habla de la policía, Fuerzas Armadas, comités cívicos, y alguien que puso nombre y apellido, que es Luis Almagro de la OEA, y que tendrá que dar algún tipo de respuesta, digamos, de algún tipo de respuesta internacional acerca del rol que jugó justamente en esa destitución por la fuerza del expresidente Evo Morales. Por lo tanto, creo que
para mí es llamativo esto de que en un órgano multilateral como la ONU lleve un reclamo muy específico, con nombre y apellido, de un órgano también multilateral como es la OEA, ¿no? La cuestión de la democracia, que era una cuestión que en América Latina no se llevaba a estas instancias internacionales, porque parecía una cuestión saldada, digamos, hace unos años, recupera su centralidad. Fijémonos que también Bolsonaro, más elípticamente, pero dice: yo soy un presidente que respeta la Constitución. Eso es porque no es un presidente que respeta la Constitución o parece que no va a ser un presidente que respeta la Constitución. Si no, no haría falta aclararlo, digamos, ¿no? Lo mismo en el caso de Bolivia cuando Luis Arce cuenta la ruptura del orden institucional. Entonces, esta cuestión democrática, que era una cuestión que estaba resuelta en América Latina, recupera centralidad porque efectivamente hay temblores democráticos. Está crujiendo la democracia latinoamericana y se ve también en la ONU, que es, de nuevo, no es un lugar donde se decida nada, pero es un lugar donde se reflejan un montón de cosas. Sí, fíjense que hay otro punto también en lo económico que aparece, que no era una cuestión que no aparecía tanto en los últimos años en este tipo de encuentros de asamblea, que es el tema del orden financiero internacional, el tema de la deuda, por el cual también se refirió Luis Arce en términos bastante contundentes del tema de la dependencia que generan los países, cómo esto hace vulnerables o débiles a las democracias de estos países. Y ahí también vuelve a aparecer el tema de la OEA como un organismo en el cual no se reflejan estas demandas, no se reflejan esta situación que vive la región, que evidentemente es un poco la imagen que dabas, José, del zombie, ¿no? El cuerpo que camina pero que no existe o que la no vive. necesidad de generar también estos organismos, digamos, la nueva arquitectura financiera internacional, algo que se viene diciendo hace años. De hecho, la actual vicepresidenta y expresidenta Cristina Fernández de Kirchner lo hacía en los distintos ámbitos también multilaterales, pero que parece ser más necesario que nunca, ¿no? También empezar a pensar algún tipo de solución, sobre todo compartida, al tema de las deudas a escala internacional.